El tema que veremos hoy es las onomatopeyas. De una forma rápida y sencilla vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la definición de este tipo de palabras. Ejemplos, sobre todo de onomatopeyas en personas, animales o cosas. Y también vamos a abordar todo lo que tiene que ver con las diferentes clasificaciones de onomatopeyas, ya que sí podemos clasificarla en dos tipos de onomatopeyas. Y finalmente, un tema que usualmente se deja de abordar es cómo se escriben las onomatopeyas. ¿Cuáles son los aspectos más generales y más importantes que podemos tener en cuenta a la hora de escribir este tipo de palabras? Ok, la palabra onomatopeya viene del latín onomatopeia, que quiere decir, o que su significado o etimología alude a que es la imitación lingüística oral o escrita de un sonido natural, de la naturaleza, de nuestro entorno en general. Razón por la cual de forma general definimos las onomatopeyas como los sonidos que hacen las personas, los animales y los objetos. Veamos algunos ejemplos para que tengamos esto mucho más claro. En cuanto a onomatopeyas de animales, vemos aquí como en este ejemplo tenemos muchas y sobre todo hay varias características que podemos darnos cuenta de cómo se escriben este tipo de onomatopeyas. Aquí por ejemplo, cacareo de la gallina, co, 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 esta sería la onomatopeya. Mu, mu sería el sonido de la vaca. On sería el sonido o el graznido del ganso. Guau guau sería el ladrido del perro y así podemos seguir con todos y cada uno de estos ejemplos que tenemos aquí. Las onomatopeyas son palabras que imitan los sonidos de nuestro entorno, en este caso el sonido de los animales. No solamente tenemos onomatopeyas o imitación de sonidos en cuanto a los animales, también como personas utilizamos muchísimas onomatopeyas. Como vemos aquí, la primera, el estornudo. Achis, en este ejemplo, es una onomatopeya de estornudo. Aquí tenemos, por ejemplo, chis, que es silencio. Tenemos ay, que es una de las onomatopeyas más utilizadas, que es un grito de dolor. Cough, cough, que es una onomatopeya que hace alusión a la tos. Ja, 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 por ejemplo, que es una risa abierta, una risa bastante ruidosa. También tenemos ji, que es una risa contenida. Aquí ya podemos darnos cuenta de ciertas características. Por ejemplo, es usual que se use mayúsculas y también es usual que las onomatopeyas vayan con signos de exclamación. Pero más adelante vamos a ver que esto no siempre tiene por qué ser así. Sigamos con los ejemplos. Claro está, no podríamos dejar de hablar de las cosas. Las cosas tienen sonidos que son muy característicos. Aquí podemos ver el teléfono, ring ring, el reloj, tic tac, la campana, talán talán, y el tren chuchú. Y así podemos abordar muchísimos otros ejemplos de sonidos de cosas. Todas estas palabras son onomatopeyas. Fíjense que aquí las onomatopeyas no están escritas con signos de exclamación y más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, ya sabemos lo que es la definición, ejemplos de onomatopeyas, pero ahora vamos a centrarnos en la clasificación, aspecto que por lo general tampoco se aborda, pero digamos que de forma general podemos clasificar las onomatopeyas en dos. Las onomatopeyas que constituyen un sonido únicamente y las que constituyen una palabra. Y dirán, pues es prácticamente lo mismo. Pero ahora vamos a esclarecer esto. En las onomatopeyas que producen un sonido únicamente son las que describen un sonido, pero tienen la peculiaridad de que no están aceptadas como una palabra en sí misma. Es decir, esta sucesión de sonidos no son constituidas por la RAE como una palabra en sí. Aquí podemos abordar, por ejemplo, los sonidos de los animales, los que ya vimos, au, be, kikiriki, que serían las onomatopeyas respectivamente de lobo, oveja, gallo. Sonidos de vehículos como rum, rum o brum, brum. Las risas, que ya vimos ejemplos de eso como jajaja o jejeje. También tenemos palabras como tachán o glu glu glu. Aquí podemos ver que dentro de este marco, dentro de estas palabras que producen un sonido únicamente pero que no constituyen una palabra en sí mismo, entran lo que son el uso de onomatopeyas en las historietas. Históricamente este ha sido un recurso que las historietas han explotado, podríamos decir que sobreexplotado, ya que como vemos en estos ejemplos es muy usual que en todas las historietas, si han tenido la oportunidad de leer una, se usa en los momentos más álgidos de combates, de peleas, se utilizan muchísimo este tipo de onomatopeyas como bang, boom, crash, etcétera. Hay muchísimas otras más. Ha sido muy difundida el uso de estas onomatopeyas y con estas características específicas, uso de signos de exclamación y uso de mayúsculas, pero esto no necesariamente tendría
que ser así. Ahora, vamos a las onomatopeyas que constituyen una palabra como tal. Es decir, la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, describe o concibe estas onomatopeyas como una palabra como tal. En este apartado tenemos palabras que utilizamos a diario debido a su inclusión habitual en el lenguaje y reconocidas por la RAE. Como son palabras que utilizamos tan a menudo, usualmente no sabemos que etimológicamente o a través de la historia, estas palabras, que pueden ser sustantivos, verbos, adjetivos o interjecciones, son en realidad onomatopeyas. Vemos que, por ejemplo, hay sustantivos como boom, que es un golpe o explosión, que es muy parecido a lo que estábamos viendo acá en el uso de las historietas. Chischás, el chischás, espadas al chocar entre sí. Chischás es el sonido que hacen esas espadas al rozar una con otra. Tenemos frufru, que es el roce de la seda o de la tela similar. Frufru es cuando hay un roce de una tela sedosa. Estos son sustantivos que en realidad son onomatopeyas. También tenemos verbos como bambolear, que es una oscilación acompasada, graznar, que es dar graznido, pitar, que es dar una pitada, refunfuñar, que es emitir voces confusas. Todas y cada una de estas palabras son en realidad onomatopeyas, aunque su uso extendido no nos haga consciente de ello. También tenemos adjetivos como guarro, sucio, desaliñado o grosero o ruin, lila, que es tonto o fatuo, pispireto, que es alegre, vivaz o algo coqueto. Y finalmente interjecciones como chito, que es imponer silencio, y puff, puff, molestia o repugnancia por malos olores. Todas estas son onomatopeyas que usualmente utilizamos en nuestro día a día, pero que seguramente desconocíamos. Esto es todo lo que tiene que ver con la diferenciación o clasificación de los tipos de onomatopeyas. Ahora, ¿cómo escribir las onomatopeyas? ¿Cuáles son esas reglas o aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros escribir las onomatopeyas? Pues son los siguientes. Por lo general, las onomatopeyas no se escriben en comillas, por lo general, a menos de que sea o de que haya sido dicho por alguien. No es necesario usar exclamaciones, sí es muy utilizado en las historietas, pero no es necesario nosotros utilizar exclamaciones y sobre todo tampoco es necesario utilizar mayúsculas siempre que se escriba. Esto es algo que se ha calcado, que se ha difundido muchísimo a raíz del uso masivo en las onomatopeyas de las historietas. Como vemos aquí, por ejemplo, Tachan, el robot asesino, está terminado. Aquí utilizan exclamación, pero porque es estrictamente necesario o le da cierto énfasis a este tipo de onomatopeyas. No siempre es así, pero como es en este caso podemos utilizarla. El pollito dice pío pío. En este caso se utilizan las comillas, pero ya saben que no es estrictamente necesario. En este caso se usa pues porque es algo que dijo alguien. Ahora, cuando haya repeticiones del mismo sonido, se escriben normalmente comas, pero también podemos unir con guión esas sucesiones continuas de sonidos. Por ejemplo, ja 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 o taca taca. De ambas formas podemos utilizarla dentro de la escritura de las onomatopeyas. Si se usa un guión, cada elemento seguirá sus normas de acentuación. Por ejemplo, en la palabra bla bla bla, como es una palabra aguda y termina en vocal, se le debe poner la tilde. En este caso, como separamos con guiones, no debemos hacerlo. Debemos tener en cuenta eso. Muy importante. También se pueden utilizar puntos suspensivos. Entre las repeticiones, pero es un recurso del que no hay que abusar. Como vemos, ton, ton, ton. Para expresar énfasis se puede alargar las vocales o consonantes de las onomatopeyas, aunque en la prosa no es tan habitual el uso de esto como en el cómic. Hay muchísimos calcos o formas que utilizan en los cómics que se ha expandido al uso general de las onomatopeyas, pero no todos son correctos. Como vemos aquí, podemos alargar las consonantes o las vocales para darle cierto énfasis en determinadas situaciones, pero no se debe abusar de esto tampoco, porque en la prosa, en la literatura, por ejemplo, yo nunca he visto esto. Las onomatopeyas que constituyen palabras pueden llevar artículos y forman el plural de manera normal, es decir, el frufru de la camisa o las tic-tacs del reloj. Estas onomatopeyas que constituyen palabras como tal, que ya lo vimos en la clasificación anterior, siguen las normas general de acentuación y de gramática en cuanto a la formación del plural, como vemos aquí en el ejemplo, el frufru de la camisa o los tic-tacs del reloj.
Esto sería todo lo que tendríamos que abordar en cuanto a la definición, clasificación y establecimiento de cómo se escriben las onomatopeyas. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, suscríbete para poder seguir trayendo más y mejor contenido a este canal y compártelo con todos tus amigos.